Fukushima 1 estaría fuera de control y que podrían venir cosas peores. Este viernes Chile y Estados Unidos firman un acuerdo, un convenio de cooperación, aparentemente en formación de personal técnico en esta energía, y eso ya alentó un debate que se ha precipitado, y creo que ya probablemente la temperatura del reactor nuclear que hay acá en nuestras cabezas empieza a subir de tono, y quizás conviene empezar a debatir este tema ya con un poco más de serenidad, porque el momento es muy dramático. Vamos a conversar con el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, el doctor Jaime Salas, que se encuentra en el Centro de Estudios Nucleares de La Reina en el momento de hacer esta entrevista. Profesor Salas, muy buenas tardes y muy agradecido por este mano a mano. Mire, se dice que en las crisis la verdad es la primera gran perdedora. Las autoridades de Japón, en su entender, están diciendo toda la verdad. Es muy difícil saberlo, Alejandro. La verdad es que las informaciones que nosotros tenemos provienen del OIEA, el que también colecciona sus informaciones por parte de las autoridades japonesas. En estos momentos todos los esfuerzos se concentran, según las informaciones que nosotros tenemos, en refrigerar los reactores 1, 2 y 3 de Fukushima Daiichi, y al parecer, digamos, conforme a las informaciones, habría aparecido una siguiente fuente de problema, que es una piscina de combustible gastado, es decir, combustible que fue utilizado en reactores y que habría quedado descubierto de agua. No tenemos forma nosotros de conocer si las informaciones son suficientemente verídicas, pero debemos, creo yo, confiar en lo que nos está informando la OIEA, y no tenemos ningún motivo para suponer que las autoridades japonesas tratarían de minimizar esta situación por algún motivo. Ahora, me da la impresión que entre lo que dice la autoridad japonesa y las europeas en materia de energía nuclear hay bastantes gradualidades diferentes. Por ejemplo, mientras todavía Japón hablaba de una crisis de nivel 4 en toda esta escala INES, en el caso de Francia, por ejemplo, ellos decían que no, que era de nivel 6, lo cual ya lo acercaba demasiado, usted sabe, a Chernobyl, que es el gran fantasma que todos tenemos en este momento. Con franqueza, a la luz de lo que se sabe, ¿estamos más cerca del 6 o del 4? Indudablemente, cuando uno observa los hechos a los cuales estamos atentos, observa claramente que la situación es grave. Los detalles específicos que implicarían calificar esto de un grado 4 o un grado 6, yo creo que están en conocimiento seguramente de las personas que están interiorizadas directamente del problema. Efectivamente se han escuchado opiniones de personeros franceses al respecto. Estoy seguro que ellos tienen una percepción acerca de esto basado en la experiencia que tienen, pero creo que en estos momentos es probablemente aconsejable pensar que las autoridades japonesas están entregando información fidedigna. La verdad es que no hay mucha forma de conocer. Sabemos que esta situación es muy grave, observamos que en algunos casos evoluciona muy negativamente, y bueno, yo creo que la única forma de llegar a un punto es observar y tratar de confiar de alguna forma de que las autoridades japonesas están haciendo lo máximo que deben hacer. Ahora, hay declaraciones, por ejemplo, de fuentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Centro de España, que compara Fukushima con un Chernobyl, pero en cámara lenta. Después, esas mismas fuentes dicen que la planta de Fukushima está fuera de control, y el comisionado de energía de la Unión Europea advirtió sobre nuevas catástrofes en las próximas horas. ¿Qué cuadro nos podemos armar con esas aprensiones? Bueno, si las cosas evolucionaran tal como ocurrió en Chernóbil, que en realidad tiene algunas diferencias. En el caso de Chernóbil, el reactor se fusionó y no existía edificio de contención, es decir, en este caso esa situación no se da porque alrededor del reactor, que es la olla a presión que contiene el material combustible que está muy caliente, existe en el caso de las plantas japonesas lo que se denomina un edificio de contención, que no es el que nosotros apreciamos en televisión, sino que es uno interno que está hecho de concreto y acero. Si los diseños fueron los adecuados, esas estructuras deberían ser capaces de contener aún la fusión del núcleo con liberación parcial, o bien inclusive la fusión de la propia olla a presión. Es muy difícil determinar en estos momentos cuál es el estado de eso, pero en el peor de los casos, ¿no es cierto?, si se produjera la ruptura de ambas barreras, claro, en ese caso tenemos una situación en la cual se liberan grandes cantidades de elementos radioactivos que en primer lugar se presentan en la forma de gases y viajan por la atmósfera por las masas de aire. Aún así, digamos, habría que considerar que depende, digamos, el daño eventual a la población va a depender de la distancia a la cual se encuentre, de la concentración, es decir, la cantidad de material que sea arrojado al exterior. Es indudable que ante la existencia de 4 reactores eventualmente que están con problemas, claro, la situación
si se desencadenara en forma negativa sería muy grave. Ahora sigo revisando fundamentalmente la situación. Evidentemente la pregunta que muchos se hacen: ¿qué pasa si llega a haber fusión del núcleo? ¿Estamos en un escenario que eso es probable? Las informaciones que tenemos nosotros indican que se habrían producido algunas fusiones parciales del núcleo. Si así se produjera, todavía existe, como digo, la olla a presión, es decir, el recipiente externo que sostiene esos elementos que se están fundiendo, y por lo tanto habría que todavía vencer esa barrera. Si esa barrera se venciera, es una barrera muy potente en realidad, pero no tenemos seguridad de que vaya a resistir, ¿no es cierto? Todavía quedaría lo que se denomina el edificio de contención. La fusión de los elementos no necesariamente implica una situación catastrófica en la medida que esas dos barreras que mencioné, la olla a presión y el edificio de contención, que insisto, no es el que nosotros vemos en televisión, sino que es uno que está interno a ese, pudieran resistir. Todo va a quedar determinado por la capacidad de estas dos estructuras de resistir los elementos que eventualmente se pudieran fundir. Profesor Salas, en estos momentos hay un grupo de técnicos y de ingenieros, bomberos que están combatiendo en la misma planta para tratar de mantener la refrigeración, por cierto, de estos equipamientos, y da la sensación que ellos están sometidos a un grado de peligro. ¿Qué está pasando con ellos? Pensamos en unos 50, ahora entraron 180 y reemplazaron a los 50 que había. Pero ya la prensa internacional hablaba de los 50 héroes, porque empezamos a recordar las imágenes. ¿Se acuerdan ustedes de Chernobyl? Que estamos de acuerdo, fue un accidente distinto, porque no tenía las protecciones, pero vimos a los bomberos arriba del techo, sin ninguna protección, tirando agua con manguera. Eran hombres muertos caminando. Ahora, evidentemente que es distinto, pero aún así, ¿ellos a qué están expuestos? Bueno, evidentemente están expuestos a la radiación que se origine en el lugar. Estamos seguros por las lecturas que hemos recibido que las fuentes de radiación están muy activas, es decir, que las cantidades de radiación son fuertes. Debemos pensar, porque no tendremos otro motivo en contrario, de que han sido equipados con los elementos necesarios para evitar que esa radiación sea letal realmente, pero tampoco estamos seguros que eso haya ocurrido. La tendencia debería ser esa, digamos, de que ellos sean dotados del equipamiento, de modo que las dosis de radiación, que deben ser muy altas en estos momentos, sean mínimas para ellos. Ahora, ellos se han concentrado en dos tareas. Bueno, una es naturalmente mantener enfriados todos estos reactores, la otra es ventear algo de vapor. Ese vapor que escapa, ¿no tiene residuos que pudieran ser peligrosos, o sí los tiene? Porque por ahí hay una versión, y bueno, las medidas de seguridad han puesto un anillo de 30 kilómetros. Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos que están en Japón que se alejen a 80 kilómetros. Se dice que en Japón pasaron algunas nubes con algún tipo de elementos radioactivos y está una gran inquietud, mucha gente viajando al sur de Japón. En todo ese cuadro, todas estas emanaciones, ¿qué características y contenidos parecen tener? Y si están controladas estas liberaciones o directamente son fugas. Bueno, en primer lugar, lo que ocurre acá es que para evitar que la presión interna de la olla a presión pueda dañar esta olla a presión, valga la redundancia, lo que se hace es que se hacen venteos controlados, hasta lo que se había hecho en los días pasados. Eso significa que el vapor de agua que está siendo producido a partir del agua y del calentamiento de los elementos combustibles sale al exterior. Ese vapor de agua es radiactivo efectivamente porque entra en contacto con los materiales nucleares. Ahora, si existieran fusiones de partes del núcleo, evidentemente también habría elementos, y así han sido detectados en cierta magnitud, no podemos asegurar que hayan sido masivos, en cierta magnitud han sido detectados elementos que resultan de la destrucción o de la fusión de elementos combustibles. En realidad en estos momentos la dimensión de eso es muy importante porque la concentración, o sea, es decir, la cantidad de material que puede llegar a una persona se determina a partir de eso. Profesor, estamos conversando con don Jaime Sala, que es director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos a usted de inmediato. Gracias. Ya estamos, doctor. Mano a mano con don Jaime Salas, profesor Jaime Salas, doctor, estamos en esta especialidad, además él es director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, así que estamos en su campo en un día de malas noticias, o buenas. Bueno, a esta altura va pasando los días, algunos piensan que es una buena noticia. Don Jaime, ¿eso que vayan pasando los días es una buena noticia o la verdad es que los reactores han seguido sobrecalentándose, por lo tanto no se puede decir aquello? Si bien no sabemos qué evolución precisa está tomando, en términos generales,
Mi opinión es que a medida que pasen los días uno debería esperar digamos una evolución más positiva. Lamentablemente en este caso hemos visto una conducta en contrario, dado que se han incorporado fundamentalmente el reactor número 4, que no tenía por qué incorporarse a este problema porque estaba en mantención, por lo tanto estaba apagado mucho antes del terremoto. Por lo tanto, uno en términos generales, cuando está hablando exclusivamente de reactores en los cuales se está tratando de introducir agua para refrigerarlo, la conducta normal debería ser que a medida que pasan los días uno debiera tener menor preocupación. Lamentablemente aparecen, como dije, estos hechos adicionales que lamentablemente van en contrario. Ahora, quiero hacer una pregunta un poco más general. Uno tiene la imagen de que los japoneses hacen las cosas bien, y quizás son uno de los extremos, junto a los alemanes, probablemente, son imágenes populares, y por consiguiente, si a Japón le falla algo, entonces nos falla a todos los demás. Pero lo cierto es que aquí parece que se dan, a diferencia de Chernobyl, más que una falla mecánica de la planta, una conjugación de dos fenómenos naturales. Hay un terremoto que destruye, entiendo, los sistemas de enfriamiento eléctrico, y después viene el tsunami que termina de destruir la segunda línea de defensa, de enfriamiento de ellos. Se explicaría en ese contexto. Sin embargo, da la sensación que las estructuras del edificio no han fallado. O sea, aquí no hay fallo de ingeniería, es estrictamente una crisis de la naturaleza. ¿Se podría decir eso? Eso justamente usted afirma muy bien esto. La verdad es que eso es lo terrible de esto. Según los antecedentes de que disponemos, esa sería la situación. Es decir, el sismo no habría provocado problemas que haya que lamentar en estos momentos, sino que habría sido el maremoto. Y hay que considerar que en forma normal, me refiero según criterios de diseño, cuando se interrumpe la corriente eléctrica, lo cual es un hecho esperable en estos casos, se utilizan los generadores diésel adicionales, los cuales deben proveer de la suficiente energía eléctrica para que se comience a enfriar el núcleo. En este caso, según las informaciones que nosotros tenemos, eso funcionó adecuadamente hasta el momento del maremoto, en el cual fueron las aguas las que destruyeron la capacidad de producir energía eléctrica por medio de los generadores diésel. Eso es muy preocupante porque indica, a nuestro juicio, digamos, y basado exclusivamente en las informaciones que tenemos, que eso podría haber sido evitable. La verdad es que la ubicación de los generadores diésel es muy determinante en el momento en que a futuro, y espero que esto no progrese más, extraigamos lecciones acerca de este hecho. Ahora, claro, uno ahora mirado después de la batalla dice, por Dios, si esas plantas 10 metros más arriba o 15 metros más no pasa esto. Pero bueno, se tendrá que evaluar. Sin embargo, por otro lado, el hecho de que esté cerca del mar ha permitido recurrir a un sistema ya tan manual y suena tan primario, ¿no? Con toda la sofisticación de esta tecnología. El que se esté apagando con agua de mar, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una necesidad ineludible de enfriar el núcleo, que no hay otra fuente de agua y que se decidió simplemente utilizar la disponible pese al daño que se provoca al reactor en términos de sus elementos, ¿no es cierto? Siguiendo el objetivo central de esto, que es a toda costa enfriar el núcleo. Ese es en definitiva.